Gracias al Señor, hermanos, por cada uno de ustedes. De verdad me siento gozoso. Me siento agradecido con el Señor porque Dios es fiel. Dios es fiel. Nosotros somos infieles. Nosotros somos fallones. Pero Él es fiel. Y Él siempre va a cumplir su palabra. El Señor siempre, hermanos, va a cumplir su palabra. Pero cuando nosotros no recibimos la bendición es porque nosotros estamos haciendo las cosas mal. Entonces, pero el Señor está dispuesto, amén, a darnos a nosotros lo que Él nos ha prometido darnos. Cada uno de ustedes, bienvenido, hermano, bienvenido. A su hermano Benjamin, su hermana María, su hermana Alma, su hermana Leti, su hermano Eduardo, Orfa, su hermana Yoli, su hermano Julio, su hermano Consuelo, su hermano Moisés, su hermana Marcela, su hermana Mayra, su hermano Juan. No los quería mencionar a todos, ya los mencioné. Y los niños del Señor. El tiempo nos ha avanzado un poquito, pero ha sido de bendición. Acuérdense que el martes nos lo dedicamos para la oración. Sin embargo, yo quiero compartir algo con ustedes de la palabra del Señor, porque nunca debemos nosotros dejar de comer el pan. Amén. El pan nosotros debemos de comerlo todos los días. Y yo invito así rápidamente a que me acompañe al primer libro de Reyes. En el capítulo 8 está nuestra escritura y para meditar esta noche. Y yo quiero hablar, mientras usted busca primer libro de Reyes, el capítulo 8, les quiero comentar que el Señor puso en mi corazón hablarles sobre la oración de Salomón. Quizás no vamos a tocar todo el tema. No vamos a tocar todo el tema de lo que concierne a la oración de Salomón, porque es extenso y a la verdad a lo mejor vamos a platicar y sacar otros temas. Sin embargo, yo quiero tocar algo muy importante en cuanto a la oración de Salomón, y yo quiero que leamos el versículo 22 del capítulo 8 del primer libro de Reyes. Y dice la Biblia: en el nombre de nuestro Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero es un solo Dios, no son tres, es uno solo. Luego se puso Salomón, versículo 22, delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti, con todo tu corazón, que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, diciendo: no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Gloria a Dios. Qué tremenda oración de fe la de Salomón, mi rey. Porque Salomón empieza a orar, y fíjense que si usted tal vez en su casa lee despacio, yo se lo recomiendo que lea incluso todo el primer libro de Reyes, pero si quiere saber sobre la oración de Salomón, lea todo el capítulo 8. En todo el capítulo 8 Salomón le ora a Dios, y lo que a mí me llama la atención es que Salomón no hace una oración de petición por algo que él se le ocurre en ese momento orar, sino que Salomón empieza a orar conforme a la voluntad de Dios. Es decir, Salomón empieza a orar o a pedir o a clamar, porque hace todo esto
de lo que Dios ya le había prometido. Entonces, si usted se recuerda en temas que hemos platicado, una de las razones por la cual Dios escucha la oración del justo es porque la oración del justo es conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué Santiago escribe y nos explica a nosotros por qué muchas veces nuestras oraciones no son oídas? Porque nuestras oraciones están dirigidas a caprichos a veces, o a veces a cosas que pensamos que necesitamos, pero Dios sabe que no las necesitamos. Entonces, pero Salomón empieza a orar algo que Dios ya había predispuesto darle a él. Entonces, para empezar, mis amados hermanos, nosotros debemos de entender de que Dios, y eso lo platicamos, escucha la oración del justo. Él escucha nuestras oraciones, pero las va a responder en la medida que sean de acuerdo a su voluntad, en la medida que sean de acuerdo a su agrado, porque Él nos va a escuchar. Como justos que somos nosotros, como justificados, como lavados con la sangre de Cristo, como hijos de Dios, Dios va a escuchar nuestra oración, pero solamente la va a responder en la medida que sea de acuerdo a su voluntad. Entonces ahora aquí Salomón dice: oye Jehová, Dios de Israel, no hay como tú, ni arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que guardas el pacto y la misericordia de tus siervos. Pero los que andan, ahí está la clave, los que andan delante de ti con todo su corazón. Entonces, tenemos que orar, y vamos a seguir orando, y vamos a seguir clamando, porque eso le agrada al Señor. Pero, mis amadísimos hermanos, una de las cosas que nosotros necesitamos entender y practicar en cuanto a la oración es que oremos lo que nosotros sabemos que es la voluntad de Dios, o lo que nosotros sabemos que Él quiere, que es bueno para nosotros. No pidamos cosas que no necesitamos, porque ahí vamos a perder el tiempo. Vamos a perder el tiempo. Ahora, yo entiendo que como a veces, como humanos que somos, como débiles que somos, a veces no logramos entender ni logramos saber bien cuál es exactamente la voluntad de Dios. Entonces, empecemos pidiendo sabiduría. Empecemos pidiendo: Señor, dame entendimiento. Señor, dame, revélame qué tú tienes para mí. Enséñame qué es lo que te agrada. Entonces hay varios versículos en la palabra del Señor donde nosotros podemos entender cuál es la voluntad de Dios y empezar a pedir en esa dirección. Por ejemplo, dice la Biblia que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces nuestra oración tiene que ser dirigida ahí. Señor, quita de mí estas mañas. Señor, quita de mí estos problemas, porque te agrada que yo me santifique, te agrada que yo me consagre. No le estemos pidiendo al Señor un par de zapatos. Miren, yo entiendo que a veces hay necesidad, pero es que miren, ¿por qué les recuerdo yo siempre esto? Porque Jesús lo dijo. ¿Acaso los pajarillos andan esforzándose tanto? Dios los cuida. Amén. El Señor lo dijo. Por eso el Señor dijo: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y el resto qué? Como quien dice, no estén pidiendo cosas que yo les puedo dar extra. Que su oración se enfoque en lo primordial, que su oración se enfoque en lo que a mí me agrada, en lo que es prioridad. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Amén. Y Salomón nos enseña, porque fíjense que si usted regresa un poquito, ahí siempre en el primer libro de Reyes,
Si usted regresa un poquito y ve el capítulo 3 y versículo 5, dice que se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón. Esa fue la primera vez que Dios se le apareció a Salomón. Y le dijo Dios, ¿por qué? Porque Salomón estaba pidiendo. Aunque este era un sueño, pero estaba pidiendo, estaba orando. Entonces ahora le dice el Señor a Salomón, ok Salomón, estás orando, ¿verdad? Sí, Señor, porque tú me dijiste que orara. Ok, estás clamando, ¿verdad? Sí, Señor, porque tu palabra dice clama, que clame a ti y tú me vas a responder. Entonces estoy orando, Señor. Pero ahora el Señor le dice, ok, estás pidiendo, estás orando, ok, pide, ¿qué quieres? Salomón sabía la prioridad y sabía la necesidad que él tenía. Y dice que él le dijo, ahora pues, en el versículo 7, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede confiar ni numerar por la multitud. Da pues a tu siervo $1,000,000. ¿Para que no? Da pues a tu siervo 2 trabajos, porque no me alcanza uno. Da pues, Señor, el que tu siervo se gane la lotería. Es que mira, hermano, a veces esas son nuestras oraciones. Honestamente. A veces esa, y perdone que se lo diga, hermano, pero es la verdad. Oh Señor, dame un carro del año, una casa nueva y te voy a servir. Mire, Salomón, hermano, dice, Señor, dice, dame un corazón entendido para juzgar y para discernir entre lo bueno y lo malo. Hermano, qué maravilloso cuando nuestras oraciones son dirigidas en esta dirección. Porque Dios no miente. Porque Dios no falla. Imagínese, hermano, que Dios, y yo se lo he dicho a usted y se lo voy a volver a decir, porque el apóstol Pablo decía, porque no me canso de repetir las mismas cosas, porque les es edificante para ustedes. Imagínense ustedes que Dios está en su trono. Él es el Dios todopoderoso. Y Él quiere escuchar nuestra oración. Y de repente nos mira y dice, mis hijos se van a acercar y van a orar. Ahora voy a escuchar su oración porque los quiero bendecir. Y el Señor está ansioso por escuchar nuestra oración, atender nuestra oración y querernos bendecir. Y nosotros salimos, Señor, ¿me das un pantalón? Señor, que fulano de estarse enfermo porque me cae mal. Exagerado un poquito, ¿va? Pero a veces esas son nuestras oraciones, hermano. ¿Cómo se ha de sentir Dios con esas actitudes nuestras? ¿Cómo se ha de sentir? Por eso que fue que cuando Salomón se acercó dijo, Padre, dame entendimiento porque yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero ser entendido, yo quiero discernir lo bueno, lo malo, ya no quiero seguirla regando, Señor, porque ya me cansé de regarla, pero yo quiero agradarte. Imagínense ustedes al Padre, digo, ¡wow! ¡Amén! Amén. No solo te voy a dar entendimiento, Salomón, no solo te voy a dar sabiduría, ¿sabes qué? Lo que no me pediste, te voy a dar riquezas, te voy a dar grandeza. Porque tú entendiste mi corazón, entendiste mi corazón. Entonces, mire, amadísimo hermano, Dios a usted y a mí nos quiere bendecir. Claro, Él es nuestro Padre. Él nos creó, no para tenernos allá como esclavos o ignorados, no. Dios nos creó para levantarnos, para poner una corona, para que nosotros tengamos comunión con Él. Pero cuando nosotros desviamos
esa realidad, esa voluntad de Dios por la nuestra y por buscar cosas materiales de este mundo corrompido y sucio, hermano, nosotros perdemos del Señor. Pero qué bonita enseñanza, hermano, cómo Salomón, en vez de pedir cosas incluso que tal vez sí necesitaba, porque sinceramente él, para ser rey, para gobernar millones de gente y para tener relación, era un rey. Él, para ser rey, necesitaba recursos. Honestamente, porque mientras estemos en este mundo, uno necesita recursos. Hay que pagar biles, hay que hacer esto. Digamos, para expandir el evangelio se necesitan recursos. Pero, entonces, aunque necesitaba esos recursos Salomón, y tal vez nosotros podemos necesitar ciertos recursos, nosotros tenemos que poner la prioridad en nuestra oración. Porque, mire, hermano, eso nosotros lo hacemos de nosotros establecer una prioridad cuando llegamos a comprender que la oración es algo santo. La oración nosotros no deberíamos de desperdiciarla, hermano. La oración es el medio por el cual usted y yo podemos hablar con el Dios vivo. Entonces, si nosotros le damos buen uso a ese medio, a esa comunión, hermano, vamos a ser bendecidos. Vamos a ser bendecidos. Ahora, claro, también la Biblia dice: sean conocidas delante de Dios todas vuestras peticiones, todas vuestras necesidades. Entonces, claro, yo entiendo que si tenemos una necesidad física, una necesidad material, también por la misma confianza que tenemos, debemos de presentársela al Señor. Pero lo que estoy tratando de decirle y enseñarle es la prioridad. ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? ¿Cómo es posible que si yo sé que tengo un problema de lengua, que me gusta el chisme, que me gusta hablar de los hermanos, que me gusta hablar de la gente, cómo es posible que si yo tengo ese problema me pongo a pedir otras cosas? A lo mejor tal vez las necesito, pero ahí es donde tenemos que ser sabios y ver cuál es la necesidad, la prioridad. Si yo necesito un par de zapatos y tengo ese problema que ya les platiqué, yo creo que lo mejor y lo primero que tenemos que hacer es pedirle al Señor misericordia. Señor, mi lengua, mis ojos, mis oídos, Señor, mis manos. Señor, cualquier cosa que me vaya mal puesta, me gusta agarrarla. Tengamos cuidado. Pidámosle al Señor. Mire, hay cosas en la oración que tienen que ir primero. Y primero es la voluntad de Dios. Primero es pedir qué es lo que Dios quiere que pidamos. Y una de las cosas que Dios quiere que pidamos son las cosas espirituales. Espirituales. Acabo de recibir una noticia hoy en la tarde de que ya llegó una nueva secta al pueblo. Y ya va a empezar la pedidera. Entonces, tengamos cuidado. Porque cuando nuestras prioridades no están alineadas a la palabra del Señor, entonces nosotros empezamos a cobrar o empezamos a pagar. Una de las dos cosas: o cobramos los milagros y los favores de Dios, o los pagamos. Porque cuando alguien dice: dé tanto para que el Señor le dé esto, le dé lo otro, está vendiendo. Y el que lo está dando, lo está comprando. Y la bendición no se compra ni se paga, sino la bendición de Dios se recibe gratuitamente, pero cuando uno está en el orden, cuando uno ha agradado a Dios, Dios lo bendice a uno en abundancia. Dios lo hace. Entonces, mire, regrésese conmigo otra vez al capítulo 8. Lo impresionante de esto, hermano, es que cuando acabó Salomón, dice el versículo 54 del capítulo 8, cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo.
Bendito Dios. Hermano, solo levante las manos, solo póngase de rodillas. Es la única manera de humillarnos delante del Señor. El rey Salomón, dobló sus rodillas y levantó sus manos al cielo a suplicarle a su Padre Celestial. Otra función de la oración o dentro de la oración es la humillación. ¿Cómo es posible que nosotros queremos que Dios responda a nuestras oraciones y no lo reverenciamos? Tenemos nosotros que tener una postura de humillación delante del Rey. Dios escucha la oración de cualquier manera. Si usted quiere quedarse sentado, si usted quiere quedarse parado, si usted quiere quedarse acostado, Dios lo escucha. Pero cuando nosotros doblamos nuestras rodillas y levantamos nuestras manos, no es algo que se le ha ocurrido al ministro cuando dice levante las manos, póngase rodillas. Eso no cree usted que a los ministros se les ocurre nada más así. Está en la Biblia. Sí, Es bíblico porque eso representa humillación delante del Padre. Hagamos eso, hermanos, en toda oración. Por eso dice Primera de Timoteo capítulo 2. Ruego pues, dice, que los hombres levanten las manos santas, que levanten sus manos santas. Claro, yo sé que cuando uno está en la carne y se le dice a alguien levante sus manos y le cuesta, entiéndase que anda en la carne, que valga la redundancia. Pero levantar la mano lo que significa es rendición. Mi carne no quiere, Señor, pero yo me rindo y la levanto más arriba. Como quien dice, como le decía el apóstol Pablo a su propia carne. Yo golpeo mi carne y la pongo en servidumbre. A veces nuestra carne no quiere humillarse. Entonces nosotros tenemos dos opciones en la oración. Tenemos dos opciones cuando estamos delante del Señor. Venir con una actitud imponente, venir con una actitud orgullosa o venir con una actitud humilde. Acuérdese usted que el Señor Jesús puso el ejemplo de aquellos dos hombres que entraron al templo a orar. Dice que uno estaba dentro orgullosamente somatándose el pecho y decía, yo diezmo, Señor, yo diezmo, bendíceme, Señor, yo ofrendo, Señor, yo ayudo, yo hago esto, yo hago lo otro, yo soy el copastor, yo soy la copastora, yo soy la diaconisa, y el otro dice que estaba humillado. Señor, ten misericordia. Humillado dice que estaba, de rodillas, postrado. Apiádate, Señor, bendíceme, ten piedad, necesito tu ayuda. Dice la Biblia que ese fue justificado primero que el otro. Entonces, hermanos amados, Dios quiere bendecirnos. Créamelo, yo se lo digo porque la Biblia lo dice. Dios se lo prometió a David. Yo te voy a bendecir. Te voy a bendecir si se portan bien, si hacen lo correcto. Y ahora Salomón en su oración le dice a Dios, Padre, acuérdate de lo que le prometiste a mi padre. Aquí te estoy pidiendo eso. Acuérdate. Y el Señor le dice a Salomón, yo te voy a bendecir. Dice el capítulo 9, versículo 2, Jehová se le apareció a Salomón la segunda vez y le dijo, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre en integridad de corazón y equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y decretos, yo afirmaré. Siempre hay un requisito. Dios escuchó la oración de Salomón. Dios no falla a su palabra. Como les dije hace un momento, Dios le prometió a David que iba a estar con Salomón siempre y cuando orara, siempre y cuando tuviera comunión, siempre y cuando obedeciera, siempre y cuando obedeciera, siempre y cuando obedeciera. Grábese eso en la mente, grabémonos eso en nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Amén. Siempre y cuando nosotros obedezcamos
y nos humillemos delante de Dios, Dios nos va a bendecir. Sí, gloria a Dios. Siempre, siempre, porque Dios no miente. Cuando nosotros seguimos leyendo la Biblia y miramos la historia, lamentablemente, hermanos, aún Salomón desvió su corazón. Aún Salomón dejó de hacer esto que ahora lo estamos poniendo por ejemplo. Pero él después, hermano, él hizo cosas que a Dios no le agradaban. Y Dios también cumplió su palabra. Dios también cumplió su palabra, porque entonces si no, no sería Dios. ¿Qué me garantiza a mí que si yo me humillo y le obedezco, Él me va a bendecir? Me garantiza, porque si no lo hago, me pasa lo otro. O sea, no me bendice. Entonces eso a mí me garantiza que Él no miente, que Él es Dios. Entonces, hermanos, aprendamos nosotros a humillarnos, aprendamos nosotros a suplicarle al Señor y lograr que nuestra oración sea de acuerdo a su voluntad. Ahora, mire, hay otras cositas que quiero ver aquí. El versículo 25. Quizás me quedé de leer el versículo 28. Con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y de su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en lugar de tu morada en los cielos, escucha y perdona. Si alguno, versículo 31, pecare contra su prójimo, y le tomare el juramento haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Otra cosa que nosotros tenemos que entender y que nos enseña Salomón en la oración es que a veces nosotros la oración la dirigimos solamente a pedir perdón. Y claro, eso es parte. Dios nos va a perdonar si nosotros estamos haciendo mal. Dios nos va a justificar si hicimos mal, pero las consecuencias van a venir. Entonces, la oración nos ayuda incluso a nosotros para aprender a recibir de Dios la justicia. La justicia. Porque muchas veces, hermanos, cuando nosotros no entendemos esto y nos vienen situaciones, se nos ha olvidado que tal vez nosotros lo sembramos antes. Entonces a veces nosotros sembramos injusticias. Y cuando nos viene a nosotros la injusticia, como no oramos ni nos metemos en el ámbito espiritual, entonces lo que hacemos es renegar contra Dios. Lo que hacemos nosotros es reprocharle a Dios, y por esa causa hay muchos incluso que se han alejado de Dios. Porque han dicho, no, Dios es injusto. Porque hay ateos, por ejemplo. Los ateos no tanto es porque no crean en Dios, sino porque están enojados con Dios. Porque están enojados. Por ejemplo, uno de los ateos más grandes que hay ahorita y que ha habido en la historia, y que es al que estudia en las universidades, que se llama Friedrich Nietzsche. Según fue ateo porque Dios no le respondió a la oración de una sanidad que necesitaba. Entonces él ya dijo al final, les digo a todos que Dios está muerto. Solo porque no respondió a una oración que él pidió, pero no logró entender la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que les quiero transmitir en esto? De que la oración a nosotros nos ayuda, incluso cuando la hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios,
nos ayuda incluso a aceptar con humildad la voluntad de Dios, sea buena o sea mala. Bueno, es decir, la voluntad de Dios siempre es buena, pero digamos no tanto a nuestro favor, pues, porque a veces hay cosas que nosotros pedimos y no se nos va a dar. Pero cuando nosotros ya hemos entendido que la oración es parte para aceptar la voluntad de Dios y parte para yo poderme humillar y tener la posición correcta, entonces nosotros ya no nos podríamos desviar. Miren, voy a poner un ejemplo. Pablo, el apóstol Pablo tenía un problema. Tenía un problema y le pidió a Dios 3 veces que le quitara ese problema. Y Dios no se lo quitó, Dios no lo sanó. Es más, le dijo, no te voy a sanar, bástate mi gracia. Pero como Pablo era un hombre de oración, que tenía prioridades, era un hombre que tenía contacto con Dios, entonces esa vida de humillación delante de Dios, esa vida de oración que tenía delante de Dios, le hizo a él estar en una posición sumisa. Amén, aleluya. Si nosotros no oramos, vamos nosotros a tener un corazón endurecido. Vamos a llegar a tener un corazón nosotros orgulloso, un corazón duro. Por eso, hermano, Jesús dijo, orad para que no entréis en tentación. No dijo el Señor, oren para que no les venga nunca la tentación. No dijo eso el Señor. Dijo, oren para que no caigan en la tentación. Es decir, la tentación tiene que venir. El problema tiene que venir. La enfermedad en algunas oportunidades tiene que venir. La escasez tiene que venir. ¿Para qué? Para probarnos. Para saber de qué material estamos hechos. Para saber si realmente Él es nuestro Padre. Para saber si realmente yo dependo de Él. Para saber si mis ojos realmente están puestos en Él o en las comodidades que tengo. ¿Cómo yo voy a saber si mi fe está anclada en el Señor? Cuando me quita el Señor algo. Entonces ahí, si yo reniego, es porque mi corazón estaba en eso. Esa es la prueba, sencillamente. Aunque nosotros digamos un montón de cosas, aunque nosotros digamos, no, yo amo al Señor, no, yo soy humilde, no, yo me humillo, las pruebas marcan la diferencia. Así de sencillo. Entonces, la oración genuina, la oración eficaz del justo, la oración verdadera, lo que nos está enseñando Salomón aquí es que cuando nosotros logramos entender el propósito de la oración en la voluntad de Él, cuando vengan pruebas o problemas o cosas difíciles, nosotros vamos a decir, Señor, tú tienes el control. Y yo estoy aquí humillado delante de ti. Si hice injusticia, Señor, la recibo, Señor. Ayúdame, dame fuerzas, por favor, ayúdame. Dame fuerzas. Y si hice bien, pues con alegría, Señor, también recibo el fruto, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si yo siembro tomates, no voy a cosechar papayas. Entonces es importante que nosotros entendamos eso. La oración, de acuerdo a la voluntad de Dios, es eficaz. Y estas cosas nos enseña Salomón. Entonces aprendamos a orar. Aprendamos nosotros a humillarnos. Aprendamos a pedir conforme a la voluntad de Dios, prioridades, y usted va a ver la diferencia. Amén. Usted va a ver la diferencia, usted va a ver cómo Dios lo bendice. Si usted, Señor, mira, Padre, mi corazón, te necesito. Entonces el Señor dice, no solo necesita eso, está teniendo problemas, está teniendo clavos en su matrimonio, pero está pidiendo él humildad, ella está pidiendo humildad, pero yo estoy viendo, dice Dios, que el otro es el problema, pero ella y él se están humillando. A este le voy a echar una mano, a este me voy a encargar yo de su pareja. Y empieza Dios el trato, pum, pum, pum. Pero si nosotros oramos diferente, no hay bendición ahí. Entonces hay varias cosas, hermano. Miren, Jehová se le apareció a Salomón la segunda vez, versículo 2 otra vez del capítulo 9 de Primero de Reyes, como se le había aparecido, y le dijo, yo he oído tu oración.
Me agradó tu oración, me agradó la forma que has pedido, por eso te he bendecido. Pero eso no significa que te vas a quedar también ahí. Vas a seguir caminando. Te tengo que probar hasta el final de tus días. Si en ese trayecto, si en ese caminar te desvías, yo te voy a castigar. Entonces, otra cosa que tenemos que entender nosotros, y eso lo hemos platicado, la oración debe de ser constante. La oración debe ser en todo tiempo. La oración debe ser un hábito, así como comemos todos los días. ¿Verdad que usted ni yo dejamos de comer en el día? Ya empieza la visita y tenemos que comer. Es un hábito. Pues la oración tiene que ser lo mismo. No me levante la mano, pero ¿cuántos oraron hoy? Usted lo sabe. La oración tiene que ser un hábito. ¿Cuántos leyeron la Biblia hoy? No levante la mano, porque no se trata de eso. Entonces nosotros necesitamos habituarnos a las cosas espirituales. Porque muchas veces nosotros somos flacos espirituales? ¿Por qué muchas veces nosotros andamos en la carne? ¿Por qué muchas veces nosotros no logramos entender incluso la voluntad de Dios para orar? Pues, ¿por qué? Porque no buscamos las cosas espirituales. Somos carnales. Pero el Señor nos está haciendo un llamado esta noche. El Señor no te está acusando. El Señor te está diciendo, hijo mío, yo te quiero bendecir. Hija mía, yo quiero bendecirte. Yo quiero restaurarte porque yo ya proferí una palabra de bendición. Yo quiero levantarte, yo quiero usarte. Pero necesito que vuelvas. Necesito que empieces a tener una comunión genuina conmigo. Ese es el llamado para esta noche. No es para acusar a nadie. No es para señalar a nadie. Si alguien de nosotros no ha hecho las cosas correctamente, no ha tenido prioridades en su oración, si alguien de nosotros no hemos buscado a Dios como Él lo demanda, entonces esta noche nosotros podemos hacer un reinicio. Decirle, Señor, yo quiero orar como Salomón oró, porque esa oración tú la contestaste. Jesús mismo, Él decía, Padre, fíjense que en la oración, y con esto quiero terminar, en la oración del Getsemaní, Jesús pudo anteponer su oración de acuerdo a su voluntad. Y Él pudo empezar a decir, Señor, esa cruz va a estar muy pesada, pesa como 80 kilos. Que pesara que sea unos 30 y que ya no me dieran 40 latigazos menos uno, sino me dieran unos 10 nada más y que no me sangrara mucho, sino yo nada más así poquito. Olvídese, hermano, el Señor pudo haber dicho eso, pero no lo hizo. Tal vez a decirlo iba, pero dijo, Padre, no, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, esta noche, mire hermano, esta noche yo quiero que usted con el Señor, porque aquí no estamos para juzgar a nadie, estamos para bendecirle. Y yo le digo que Dios lo quiere bendecir. Yo de una vez le digo, el Señor me mandó a bendecirlo porque Él lo quiere bendecir a usted. Y lo quiere levantar, y lo quiere restaurar. Pero, arreglemos con el Señor. Entonces esta noche incline su cabeza y digámosle al Señor, si nosotros creemos que no hemos tenido prioridades, que a veces pedimos solo para nuestros caprichos o nuestras conveniencias, este es el momento para que le digamos al Señor, Señor, yo realmente necesito un corazón sincero. Un corazón que te agrade. Este es el momento. Digámoselo, Señor. Padre, aquí estamos delante de tu presencia.